Hola, ¿cómo están? Yo con ganas de girar en círculos, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 19 de Creo que me gustas. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience el video. Su primer instinto fue dar un paso hacia atrás, mientras su mirada seguía fija en el ciempiés, que lo miraba tanto a él como a Jota. El chico sabía que Jota también había retrocedido un poco, porque, aunque tenía su visión totalmente enfocada en lo que tenía enfrente, percibió el movimiento que hizo Ladrón. Hola de nuevo, dijo la criatura, en dirección a N. El chico no tuvo que pensar mucho para entender que, ese monstruo Eldritch era el mismo que Doyle y él se habían topado antes en el laboratorio. Claro, como no estaban muy lejos de ahí, probablemente la criatura se trasladó al subterráneo para buscarlos. ¿Dónde está la otra? ¿La cambiaste por otra que sí es de tu especie? Es una lástima, quería usar sus partes también. J miró levemente a N, sin apartar la mirada del Eldritch. N estaba molesta, en su mente se comenzaba a formar una explicación para la aparición de esa criatura, una que, para ser honesto, dejaría muy mal parado al chico, pero antes de unir los hilos su pensamiento fue interrumpido por la criatura hablando. Seguro que el resto de ustedes sigue por aquí, ni siquiera los centinelas fueron suficiente para conseguir el material necesario después de cómo me dejaste allá arriba, así que los tomaré como compensación. Repentinamente, tanto N como J sintieron varias luces que los encandilaban, y provenían de detrás de la criatura. Estos se apagaron, y la criatura soltó un sonido gutural similar a una risa. Para el momento siguiente, vieron cómo esas luces eran en realidad cabezas de centinelas, sujetadas por tentáculos y pinzas de la criatura, unas 6 que al parecer todavía podían emitir la luz que desactivaba a los drones. Allá arriba. Resonó en la mente de J. Ella creía que quizás N ya había estado ahí abajo, y por eso conocía a la criatura, y le molestaba que no hubiera dicho nada al respecto. Pero ahora que tenía esa declaración, entendió que su razonamiento estaba equivocado. Quizás su subconsciente simplemente seguía buscando razones para odiarlo, pero ella no iba a permitir autosabotearse así. N observó con horror cómo el ciempiés mecánico movía sus tentáculos, sosteniendo las cabezas de los centinelas que habían enfrentado antes. Una idea perturbadora comenzó a formarse en su mente. La criatura había usado esas cabezas junto a sus ilusiones para manipularlos. Los había hecho creer que estaban siendo perseguidos por un grupo de dingos, dividiendo su atención y separándolos del grupo. No eran reales, murmuró N, con voz tensa mientras daba otro paso atrás, acercándose ligeramente a J. La criatura soltó un ruido que resonaba como una mezcla de risas y crujidos metálicos. Por supuesto. No son tan listos como creen. Solo necesitaban un empujón en la dirección correcta, respondió, con un tono distorsionado y burlesco, raro para una voz automatizada. Luego inclinó su cabeza con ese rostro grotesco de dron de desmontaje. Ahora, dime, ¿dónde están los demás? No te diremos nada, respondió J con firmeza, apretando los puños. El Eldritch giró levemente su cuerpo serpenteante, sus patas metálicas rozaban el suelo con un sonido espeluznante. Vaya que son idiotas, murmuró, antes de lanzar una de sus garras gigantes hacia ellos. N y J reaccionaron instintivamente, esquivando por poco el ataque. La garra impactó con fuerza contra uno de los cubículos cercanos, destrozándolo por completo. ¡Corre!, gritó J mientras ambos retrocedían hacia otra sección del pasillo. La criatura no los siguió de inmediato. En cambio, las luces de sus tentáculos y de las cabezas de centinelas se apagaron de golpe, sumiendo el área en una penumbra total. Normalmente esto no debería divertirme, ¿es eso lo que llaman venganza?, dijo, con su voz automatizada resonando con un eco siniestro mientras sus movimientos comenzaban a mezclarse con el crujido metálico de sus patas. Antes de iniciar su caza, sus cámaras brillaron momentáneamente cuando notó algo inusual. Las cámaras de vigilancia en el laboratorio estaban parpadeando con un leve tono rojo. El Eldritch sabía que había matado al ladrón que usaba las cámaras para sus propios propósitos, poco después de su llegada. Eso solo podía significar una cosa: el destino estaba de su lado. Así que el resto sigue aquí abajo, continuó con un tono burlón y bajo, que el par de murderdrones no escuchó, mientras giraba su cuerpo hacia una cámara específica, como si pudiera oler la presencia de Doyle y Tessa del otro lado. Un retorcido sonido similar a una risa surgió de una de las cámaras.
Será un placer encontrarles también. El Eldritch comenzó a moverse en dirección opuesta a N y J, su cuerpo estaba deslizándose con una facilidad que resultaba perturbadora, ni siquiera chocaba por el espacio reducido. Ahora tenía un objetivo adicional: localizar y acabar con quienes estaban utilizando las cámaras. El sonido metálico del ciempiés alejándose hizo que tanto N como J se giraran de inmediato. No estaban seguros de por qué la criatura había cambiado de dirección tan repentinamente, pero cuando vieron que no los estaba persiguiendo a ellos, sino que se movía con determinación hacia otro punto del laboratorio, ambos entendieron lo que estaba pasando. «Está yendo hacia los demás», exclamó J, con una mezcla de frustración y alarma. El estómago de N se hundió. «Toll», habló, sintiendo una ola de preocupación recorrerlo. J, por su parte, sintió una punzada de angustia al pensar en Tessa. Sabía que la chica podía defenderse, pero no contra algo así. Ese monstruo no era solo un enemigo más. Había jugado con ellos, los había manipulado y los había acorralado sin que se dieran cuenta. Si llegaba hasta el resto, era probable que no tuvieran ninguna oportunidad. Sin perder más tiempo, ambos comenzaron a moverse, persiguiendo al Solver por los pasillos del laboratorio. Aunque la criatura era rápida y ágil, su tamaño no le permitía moverse sin hacer ruido, lo que les facilitaba seguir su rastro. Mientras corrían, N abrió el chat integrado en su sistema y comenzó a escribir con manos temblorosas. «Doll, el monstruo va hacia ustedes. Tienen que salir de ahí ahora». No esperó una respuesta. No podían darse el lujo de detenerse. Solo esperaba que Doll viera el mensaje a tiempo. La criatura era rápida, pero su tamaño la delataba, permitiéndole seguir su rastro sin perderse en la penumbra. A pesar de la urgencia del momento, la sensación de peligro era opresiva. En cualquier momento, el monstruo podía cambiar de dirección y atacarles. Además, recordemos que no podían usar sus alas en un entorno tan pequeño. El camino era largo y estrecho, lleno de restos de estructuras metálicas y cabinas destruidas. La sensación de estar en un laberinto crecía con cada paso, pero ni J ni N podían permitirse dudar. Toll. Doll observaba la pantalla de las cámaras con el ceño fruncido, sintiendo su corazón artificial latir con fuerza. Desde su posición, veía claramente cómo el ciempiés mecánico se movía a gran velocidad, dirigiéndose exactamente hacia su ubicación. «Maldición», susurró. Sin perder tiempo, se giró hacia Uzi y Tessa. «Tenemos que movernos». Ahora, Uzi asintió sin dudar, mientras que Tessa, aunque sorprendida por la advertencia repentina, también captó la urgencia en la voz de Doll. Juntas, se dirigieron hacia la puerta de salida. Pero antes de cruzarla, Doll volvió la mirada a las cámaras. Sabía que no podían simplemente salir corriendo sin un plan. Si se encontraban con el monstruo de frente, estarían acabadas. Rápidamente, cambió entre las vistas disponibles, buscando la ruta que el protocolo de restauración estaba tomando. Sus ojos se movían con rapidez de una pantalla a otra, tratando de descifrar cuál sería la mejor dirección para escapar. Pero entonces, por un breve momento, su concentración se rompió. En su mano, el pequeño insecto verde seguía allí, vibrando levemente como si estuviera inquieto por la situación. La llave del elevador. La misma criatura viva que los había guiado hasta aquí. Doll la observó fijamente, su mente estaba nublándose. El estrés, la urgencia, la presión de tomar la decisión correcta, todo se condensó en ese instante. Su mirada se perdió en el diminuto ser, y su pensamiento quedó atrapado en un vacío momentáneo. ¡Ey! Un fuerte tirón la sacó de su trance. Uzi le había jalado la mano con desdén, frunciendo el ceño con impaciencia. «No hay tiempo para que actúes como una comunista rara y misteriosa. Muévete». Doll parpadeó, sacudiéndose la sensación de bloqueo. No dijo nada, pero apretó los dientes y miró a la peli morada, recuperando su enfoque. Guardó el insecto y siguió a Uzi y Tessa hacia la salida. No sin antes leer lo que N había escrito en su chat. El trío había encontrado escondite debajo del escritorio de lo que parecía ser la recepción, gracias a eso, habían podido recobrar el aliento. Tessa estaba pensando en cuál sería la mejor manera para evitar al Eldritch, mientras que Uzi parecía preocupada. Doll, por otro lado, aprovechó el momento para responderle a N, decirle su ubicación y no olvidar pedirle que tuviera cuidado. El escritorio era extrañamente cómodo, aunque quizás fuera por el hecho de que venían de una situación de estrés. El núcleo de Doll se sentía pesado. Ahora que se había dado cuenta, no podía sacar de su cabeza el hecho de que ella misma estaba agrietando su relación con N. Eso mismo la hacía querer reunirse con más fuerza. Quería arreglar su error.
¿Qué problema?, oyó decir a Uzi. Doi nunca se molestó en disimular lo mucho que le desagradaba esa peli morada, pero en su opinión, nadie tendría por qué estar pasando por lo que estaban pasando, así que se permitió tener algo de empatía. Descuida, N es fuerte. Si nos reagrupamos, seguro podremos contra esa cosa. Ni siquiera se molestó en mencionar a J. Esa Murder Drone la traía sin cuidado, pues se veía que detestaba a N, pero idolatraba a Tessa. Aún así, hubo un poco de vacilación en la voz de Doyle, pues recordar el holograma de su madre que hizo ese monstruo Eldritch le causó un nudo en la garganta. Vaya que eres pésima dando ánimos, dijo Uzi con desdén. La paciencia de Doyle se agrietó un poco. Si esto solo se tratara de mí, no me importaría lo más mínimo cómo te sientas, pero incluso fuimos a buscarte para conseguir la cura más rápido. ¿De qué te quejas?, respondió, casi sin hacer pausas entre las palabras. No soy tan tonta como para que me mientas así. Sé que solo aceptaste ir por mí, porque N te convenció. Mentira. No te interesa nadie más que tú. Segunda mentira. Es por eso mismo que no entiendo cómo N puede considerarte su amiga. ¿Cómo puedes importarle tanto? Uzi estaba celosa de su amistad. Vaya estupidez. La paciencia de Doyle se acababa con cada segundo. La idea de mencionar su relación con N era cada vez más deliciosa, y casi podía sentir el alivio que le daría romperle el corazón a Uzi. Por fortuna, Tessa intervino. Si siguen haciendo escándalo esa cosa nos encontrará fácilmente, y era cierto. Pero Doyle no podía dejar que Uzi se comportara así de mal. N y J avanzaban con cautela por el pasillo destrozado, siguiendo el rastro de la criatura que habían perdido de vista minutos atrás. El suelo estaba marcado con grietas irregulares, y las paredes tenían surcos profundos, como si algo enorme y con múltiples extremidades se hubiera arrastrado a gran velocidad. No había señales de la criatura en sí, solo los estragos de su paso. J caminaba adelante, su mirada estaba fija en cualquier movimiento sospechoso. N iba detrás, sujeta su arma con firmeza, pero con la mente dividida entre la situación y la preocupación por los demás. Su chat integrado vibró de repente, y al ver el remitente, sintió un gran alivio. Era Doyle. Traducido decía: estamos bien. Mantente con J y no haga nada estúpido. N dejó escapar un suspiro y respondió de inmediato, asegurándose de no sonar demasiado ansioso. Entendido. ¿Dónde están? Doyle tardó en responder. Cuando el mensaje llegó, era breve. En camino al elevador. Al menos estaban a salvo. Eso bastaba para que N pudiera concentrarse en la búsqueda sin la presión sofocante de la incertidumbre. ¿Mensaje de tu amiguita?, comentó J con burla, sin voltear a verlo. Solo es Doyle. ¿Están bien? J no hizo ningún comentario más y siguió caminando. N tampoco insistió en la conversación. Era extraño estar solo con ella. Antes, cuando estaban en la mansión de Tessa, J lo había tratado con un desprecio más que intenso. Ahora, aunque el desdén seguía presente, era más tolerable. N sabía que ser así era parte de su personalidad, pero ahora que habían hecho las paces, ese maltrato se limitaría a solo ser algunas bromas recurrentes en lugar del maltrato psicológico y físico que ya sufría. Siguieron el rastro en silencio, solo intercambiando palabras cuando era necesario. Los pasillos oscuros se hacían cada vez más angostos, y el rastro de la criatura se volvía errático, como si hubiera cambiado de dirección varias veces. Ese desperdicio de materiales no se está moviendo en línea recta, dijo J, deteniéndose en una intersección. ¿Estará aún buscando a las chicas?, preguntó N en voz baja. J no respondió de inmediato. Luego, con una expresión seria, dijo: no creo que esté buscando. Creo que las perdió, y nos está esperando. Esa posibilidad hizo que N apretara con más fuerza su fusil. Y entonces, un sonido metálico resonó a la distancia. Algo los estaba observando. Pero ese algo, no era la criatura. Una bala pasó cerca de la cabeza de N, paralizándolo en el acto. Tanto él como J se giraron rápidamente, y apuntaron con sus fusiles hacia la dirección de donde venía la bala. Sus núcleos parecían más pesados de lo normal, mientras se acercaban lentamente a examinar a lo que fuera que había disparado. Era más que obvio que ninguno de los dos esperaba encontrar a un worker drone en su forma de bebé usando un sombrero de vaquero, con un trío de patas delgadas y metálicas, como de araña, y un brazo de murder drone unido a su cuerpo. Tanto él como J se quedaron quietos, sorprendidos por el repentino cambio de la situación. J incluso lo llegó a considerar algo ridículo, y apuntó su fusil ante el bebé.
Pero N intervino, más que nada porque notó la cara de terror del bebé. Bajó su fusil con cautela y extendió una mano, tratando de mostrarse lo menos amenazante posible. Oye, tranquilo, no vamos a hacerte daño, dijo con voz suave, manteniendo la mirada en el pequeño drone. J frunció el ceño. ¿En serio? ¿Viste lo que acaba de hacer? Preguntó, sin bajar su arma. Es solo un bebé, J. N le dirigió una mirada insistente. Está asustado. Míralo, J observó al pequeño drone de nuevo. Temblaba ligeramente, su pantalla de rostro estaba vacía, incapaz de expresar nada más allá de su miedo. Sus patas de araña se replegaron un poco, y su brazo de murder drone tembló, como si esperara un ataque en cualquier momento. J suspiró y bajó su fusil. N aprovechó la oportunidad y se acercó un poco más, con movimientos lentos. Está bien. No pasa nada, susurró. El pequeño drone parpadeó, su pantalla mostraba una línea vacilante, como si intentara decir algo pero no supiera cómo. Finalmente, dio un pequeño paso hacia N, eso es, N sonrió. ¿Ves? No somos malos, J observó la escena con los brazos cruzados. ¿Y qué vamos a hacer con este bebé vaquero? Preguntó con una mezcla de aburrimiento y prisa. N miró al pequeño drone y luego a J, no podemos dejarlo aquí. No va a sobrevivir si la criatura lo encuentra, J resopló. ¿Y cómo sabes que no es una trampa? ¿O que no va a dispararnos otra vez? N se encogió de hombros. No lo sé, pero creo que merece una oportunidad, J rodó los ojos, pero no discutió más. ¿Tú lo cargas? Trato hecho, N sonrió. El chico extendió los brazos, y el pequeño drone dudó un momento antes de trepar con torpeza, usando sus patas de araña para sujetarse a su brazo. Se acomodó en su hombro, aún tembloroso. Mientras avanzaban de nuevo por el pasillo, N intentó hablar con él. ¿Tienes nombre? El drone lo miró, con intensidad pero sin miedo, casi como si quisiera responder que sí. ¿Sabes escribir en tu pantalla? El pequeño intentó, pero solo aparecieron símbolos extraños e incoherentes. No te preocupes, N le dio un par de golpecitos en la cabeza con suavidad. Ya aprenderás, siguieron avanzando en silencio hasta que J murmuró. Con esto queda más que obvio que fue Tessa quien te sacó del basurero, N sonrió levemente, no recordaba mucho de esos tiempos, pero entendía a qué se refería J. Quiero decir, básicamente Tessa los adoptó del basurero, y ahora estaba haciendo algo similar. N se sentía calmado, pero su expresión se tensó cuando vio que el pequeño drone se aferraba a él con más fuerza, temblando de nuevo. ¿Qué pasa? El pequeño no respondió, pero su reacción fue suficiente para que N comprendiera. Estaba asustado. Luce asustado, dijo J. Al parecer tenía un talento para decir lo obvio. Me sorprende que ni siquiera tuvieras que pensar antes de decidir llevarlo contigo. Me gusta ayudar, J. no respondió. En cambio, pidió a N con la mirada que enviara otro mensaje a Doyle, para que les dijera su ubicación, pues aunque sabían la dirección en la que estaba el elevador, consideraba mejor la opción de reagruparse. El bicho llave lo tenían el trío de chicas, y era más probable poder asesinar a la criatura estando todos juntos. Doyle sintió la vibración de su chat integrado y, con rapidez, revisó la notificación. Al ver el remitente, su pecho se alivió un poco. Era N. Oye Doyle, estamos a salvo, y vamos a ir de una vez al elevador. Vengan. El simple mensaje le dejó claro que su novio estaba bien, al menos por ahora. Eso era suficiente para que pudiera concentrarse en la situación actual. Ya hablaría con él y arreglaría todo cuando estuvieran a salvo. Volteó hacia Uzi y Tessa. N dice que nos reunamos en el elevador. Vamos a seguir con el plan, Uzi asintió de inmediato, mientras que Tessa, aunque más relajada de lo que debería estar en una situación así, se preparó para moverse. ¿Y cómo nos vamos sin hacer ruido? Preguntó Uzi en un susurro. Doyle no tuvo tiempo de responder. Un sonido rasposo, como metal crujiendo contra metal, resonó en la habitación. La temperatura pareció bajar cuando una sombra grotesca se deslizó por la entrada. La criatura había llegado. Las tres se callaron al momento, agazapándose en un intento desesperado de evitar ser vistas. Doyle se quedó completamente inmóvil, sintiendo su núcleo acelerarse. Uzi se cubrió la boca con ambas manos para evitar cualquier ruido involuntario, y Tessa, aunque pareciera rebosar de confianza, tenía la mirada fija en la bestia. La criatura se desplazaba lentamente, su cuerpo segmentado emitiendo pequeños chasquidos con cada movimiento. Un zumbido bajo acompañaba sus desplazamientos, y sus extremidades filosas rozaban el suelo con cada paso. Por un momento, parecía que no las había detectado.
Pero entonces, se detuvo en seco. Y volteó directamente hacia ellas. Las múltiples cámaras que tenía en su estructura brillaron con un resplandor antinatural, y un sonido gutural reverberó en la sala. Oh, las encontré, se lanzaría contra ellas en cualquier segundo. Dodge se levantó con urgencia, sin esperar respuesta. En un rápido movimiento, extendió su mano y dejó que el poder del solver fluyera. El escritorio debajo del cual estaban ocultas se elevó por los aires, flotando por un instante antes de que Dodge lo arrojara con fuerza contra la criatura. El mueble se estrelló de lleno contra su cuerpo, haciendo que soltara un chirrido distorsionado mientras era empujada hacia atrás. No sería suficiente para matarla. Pero sí para ganar tiempo. Ahora. Gritó Dodge, y el trío salió disparado de su escondite, corriendo hacia la salida lo más rápido que sus piernas les permitían. Dodge corría sin mirar atrás, con los carteles de elevador secreto guiándolas a través del laberinto de instalaciones subterráneas. Sus pasos y los de Uzi y Tessa resonaban en los pasillos, en un inicio de concreto, pero ahora metálicos, acompañados por su propia respiración agitada. La criatura no parecía seguirlas de inmediato, pero Dodge sabía que no tardaría en hacerlo. Mientras sus piernas se movían casi por instinto, su mente viajaba en otra dirección. N no podía evitar volver a repetirse lo mismo en su mente. Porque sabía lo mal de su actuar. No era justo. No cuando él siempre le ofrecía su calidez, su paciencia. Y todo por unos malditos celos. Dodge apretó la mandíbula mientras saltaba sobre un tubo caído, obligándose a mantener el ritmo. Había estado actuando como una idiota. Se había dejado consumir por la idea de que Uzi estaba enamorada de N, como si eso fuera lo peor que podía pasar. Pero no tenía sentido seguir negándolo. Uzi amaba a N y aunque Dodge no sabía si eso significaba algo más allá de un simple le gusta, sentía que tenía que decírselo a él. Se lo debía. Igual que debía disculparse por su actitud. Porque no era culpa de N que ella tuviera tanto miedo al abandono. Y aunque odiaba a V con cada fibra de su ser, Dodge estaba dispuesta a aceptar que N y ella se reconciliaran. Se sentía enferma solo de pensarlo, pero sabía que N se preocupaba por V, y que, si ella misma no quería ser una hipócrita, tenía que dejar de actuar como si él no tuviera derecho a recuperar a su antigua compañera. Suspiró, intentando calmarse. Solo llegarían al elevador y hablarían. Así de simple. La luz cambió a su alrededor, volviéndose más cálida. Un tono anaranjado iluminaba los pasillos, dándoles un aspecto más metálico y organizado que el resto del lugar. Pero lo que captó la atención de Dodge fueron las marcas. Arañazos profundos en las paredes y el suelo, trazos irregulares dejados por los centinelas que antes patrullaban este lugar. O al menos, solían patrullar. Dodge escaneó la zona rápidamente. No había rastros de ellos. Solo cicatrices en el metal. Y eso significaba una sola cosa. La criatura los mató a todos. Apretó los dientes. Quería verlo muerto. No solo por lo que había hecho aquí. No solo por lo que podría hacerles si las atrapaba. Sino porque había jugado con ella. Porque aquella cosa se había atrevido a manipularla con un maldito holograma de su madre muerta. Porque le hizo creer, aunque fuera por un segundo, que ella estaba viva. Dodge sentía sus nudillos tensarse, y el familiar hormigueo del solver queriendo manifestarse. Pero no ahora. Primero, tenían que llegar al elevador. Y después, esa criatura moriría. La luz anaranjada del pasillo metálico les daba una falsa sensación de seguridad, como si estuvieran cerca de algo importante. Y lo estaban. Entonces, al doblar una esquina, los vieron. N y J estaban justo allí, apenas unos metros antes del pasillo que llevaba a la habitación del elevador. Toy. Uzi. Tessa. Exclamó N, el alivio en su voz evidente. Pero no hubo tiempo para respuestas. La criatura las alcanzó. Desde la oscuridad del pasillo tras ellas, la aberración se lanzó con una velocidad aterradora. N y J reaccionaron de inmediato, levantando sus fusiles y abriendo fuego sin dudarlo. Las balas impactaron contra el monstruo en una ráfaga ensordecedora, pero la criatura no se detuvo. Dodge vio cómo las heridas se cerraban casi al instante, cómo el monstruo avanzaba sin miedo a pesar del daño. Esto no funcionaba. Ese pedazo de chatarra no retrocede. Gritó J, frustrada, recargando su arma. Dodge apretó los dientes y extendió la mano sin pensarlo más. Sintió la energía del solver recorrer su sistema. El pasillo se estremeció con un chirrido metálico cuando la criatura fue arrastrada hacia atrás con violencia, estrellándose contra la pared más lejana.
Dodge jadeó, sintiendo el esfuerzo recorrer su núcleo. Eso fue más difícil de lo normal. Pero antes de que pudiera pensar en ello, una idea cruzó su mente. ¿Por qué? ¿Por qué ella podía usar el Solver sin restricciones, mientras que Uzi parecía estar perdiendo el control cada vez más? Dodge no tuvo tiempo de cuestionarlo. La criatura ya se estaba incorporando otra vez. No. No esta vez. Con un rugido de esfuerzo, Dodge levantó ambos brazos y tiró del techo. Trozos de metal se desprendieron con un sonido atronador, cayendo frente a ellos en una barrera improvisada. Dodge apenas logró mantenerse en pie cuando terminó, sintiendo la fatiga recorrer su cuerpo. Pero lo había logrado. Por ahora, el monstruo no podía pasar. Dodge apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que un mensaje en su pantalla interna la hiciera detenerse en seco. Alerta. Sobrecalentamiento del sistema. El dolor la golpeó como un impacto directo a su núcleo. Su visión se volvió borrosa, sus extremidades se sintieron pesadas, y sus rodillas fallaron, haciéndola caer al suelo sin poder resistirse. Antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos fuertes sujetándola, impidiendo que su cuerpo golpeara el piso de lleno. Toll. La voz de N era inconfundible. Él la sostuvo con firmeza, asegurándose de que no se desplomara por completo. Su toque era cuidadoso, casi protector, y Dodge, a pesar del dolor, sintió una extraña calidez en ello. Pero en cuanto su vista se enfocó mejor, se dio cuenta de que N no solo la estaba sosteniendo a ella. Tenía algo más en sus brazos. Un pequeño worker drone, un bebé, con un sombrero de vaquero ladeado en su cabeza, patas metálicas parecidas a las de una araña y, de manera inquietante, un brazo de murder drone unido a su cuerpo. Dodge parpadeó. No estaba alucinando. ¿Qué es eso? Preguntó, su voz aún algo débil, pero lo suficientemente firme como para exigir una explicación. N pareció dudar por un segundo, como si apenas en ese momento recordara que estaba cargando al pequeño drone. Luego, sonrió levemente, con ese brillo amable en sus ojos dorados que Dodge conocía demasiado bien. Es una larga historia, soltó una pequeña risa, nerviosa pero genuina. J y yo lo encontramos mientras seguíamos el rastro del monstruo. Nos disparó, pero, no lo culpo, estaba aterrorizado. No podíamos dejarlo atrás. Dodge observó al bebé worker con atención. Sus ojos brillaban con pánico puro. Se aferraba al torso de N como si soltarlo significara su muerte inmediata. Un dron tan pequeño, tan vulnerable, atrapado en un lugar como este. Así que lo adoptaste. Su tono fue más sarcástico que serio, sin intención de sonar ofensiva, pero en su interior, Dodge sentía un peso distinto. N se rió de nuevo, esta vez más relajado. Supongo que sí. Entonces, su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció un poco, y sus ojos mostraron algo diferente. Alivio. Me alegra que estés bien, Dodge. Dodge sintió su núcleo tensarse. No por el sobrecalentamiento. Por las emociones que la golpearon de golpe. N estaba feliz de verla bien. A pesar de todo, de lo que había pasado antes, del distanciamiento que ella misma había creado, aún le importaba. Y esa realización duele. Antes de que pudiera responder, una presencia a su lado se hizo evidente. Uzi. Dodge no necesitó voltear a verla para sentir la amargura que irradiaba su cuerpo. Su postura era rígida, su mandíbula apretada. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Y J, quien normalmente no tenía problemas en hacer comentarios sarcásticos o burlarse de cualquier situación, solo desvió la mirada. Algo en ella parecía incómodo, como si estuviera presenciando un momento en el que no debía estar. El ambiente se sentía cargado. Dodge respiró hondo, su núcleo aún sintiendo los estragos del uso del Solver. Pero lo ignoró. Sus ojos se encontraron con los de N, y por primera vez en todo este tiempo, dijo lo que él le había estado repitiendo una y otra vez. A través de su chat privado, claro. Necesitamos hablar. Lo sé, pero, déjame estar así unos momentos más. Dijo N, mientras seguía abrazándola. Dodge se sonrojó. Yo también lo disfruto. Y N le sonrió con amor. Pero el momento fue interrumpido por J hablando. Ok, par de tortolos. Su reunión es muy significativa para ambos, pero aún tenemos una misión que cumplir, pareció decirlo justo para molestar a Uzi, cosa que logró aún más. Su mueca de enojo ocultaba sus celos, su orgullo herido, y sobre todo, su corazón agrietado. Había visto el sonrojo en las mejillas de Dodge. Esto salió bien, equipo, dijo Tessa animadamente, recibiendo un movimiento de cabeza afirmativo de parte de J. Dodge y N se levantaron.
El bebé vaquero se cambió de posición, y quedó justo encima de la cabeza de N. Desde ahí, cruzó miradas con J, quien pareció dedicarle una sonrisa amenazante que solo lo puso nervioso. Pero había alguien que estaba quieta. En desorden. Uzi no pudo más. El pequeño destello de sonrojo entre Dolly y N la alcanzó como un golpe directo al corazón. No importaba lo que pudiera estar pasando en ese momento, no importaba la criatura acechándolos ni el peligro inminente. Eso no significaba nada comparado con esa mirada, ese leve gesto que confirmaba lo que había temido desde que volvió a ver a N, lo que su mente había ignorado por miedo. Dolly era algo más para N, era un vínculo profundo, algo que nunca podría competir con ella. Uzi había estado cerca de él, había creído que había encontrado un lugar donde por fin encajaba. Un lugar donde N no la veía como una extraña, un lugar donde las cosas no tenían que estar ocultas ni forzadas. Pero ahora entendía. Lo había hecho. Todo lo que había hecho había sido en vano. N no la había elegido. N no la veía de esa manera. Todo en su interior ardía. ¿Y qué hizo ella con esos sentimientos? Los enterró. Y ahora, ahí estaban ellos, como si todo fuera normal. Con esa complicidad que Uzi había intentado ignorar, porque, al final, ¿quién podía culparla por la rabia que se acumulaba dentro de ella, por los días que pasaba esperando algo que nunca llegaría? Sin control, se soltó. Tú debiste haber muerto cuando V te disparó. Nunca debiste haber estado aquí, Toy. ¿De qué sirve que sigas respirando si solo vas a arruinar lo poco que había dejado entre N y yo? ¿Qué mierda te crees? Sus palabras fueron como cuchillos afilados, como gritos desbordados de una rabia que no podía callar más. Cada palabra era más venenosa que la anterior. Uzi sentía que estaba perdiendo algo que ya ni siquiera sabía si había tenido. J la miró con burla, una expresión sarcástica que Uzi no pudo más que odiar. La veía como si lo que estaba diciendo fuera algo que había esperado, como si se lo mereciera. Claro, porque Uzi no era más que un error, alguien que había matado su propio cuerpo original y condenado todo a la miseria. Y ahora estaba pagando, ¿verdad? Aunque no toda su expresión fue felicidad. Miró a N, y un leve, imperceptible trozo de empatía se posó en la mirada de J. Era una situación bastante difícil. Qué gracioso, pensó Uzi, J está disfrutando de esto, como siempre lo ha hecho. Dolly no tardó en defenderse, su tono cargado de enojo. Pero Uzi estaba tan atrapada en su propio dolor que ni siquiera podía escucharla bien, solo veía a esa dron, a esa persona que parecía tener todo lo que ella nunca tendría. Un lugar en el corazón de N que Uzi jamás alcanzaría. N la miró, sus ojos amarillos reflejaban una mezcla de preocupación y desconcierto. Era como si no entendiera lo que estaba pasando. Pero eso solo hizo que la rabia de Uzi creciera más. Entonces, N habló. Exigió que le explicara qué pasaba, por qué se estaba comportando de esa manera con Dolly. La voz de N era firme, pero Uzi solo sentía como el peso de sus palabras la aplastaba, como si cada uno de esos tonos de voz fuera un recordatorio de lo que nunca podría ser. Explícame, Uzi. ¿Por qué estás actuando así? Insistió N. Era la gota que colmaba el vaso. Porque me duele, N. Me duele ver cómo sigues dándole tu atención a alguien como ella mientras yo me rompo por dentro. ¿Acaso no te diste cuenta de que nunca quise ser tu amiga? Que lo que más quería, lo que más necesitaba, era estar cerca de ti, pero tú no me ves. Nunca me viste como yo te veo. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no era tristeza lo que las empujaba, era ira, un dolor profundo que había crecido a lo largo del tiempo, algo que nunca había expresado pero que ahora explotaba con fuerza. N había sido su primer intento de encontrar algo real, algo que nunca creyó que merecería. Pero nunca dijo nada. Nunca le dijo que lo que sentía no era solo amistad, que no podía soportar verlo alejarse, ver cómo se esfumaba cada vez más en el aire, hasta que ya no quedaba nada. Ella lo había mantenido todo dentro, esperando que tal vez, algún día, él lo notara, pero no lo hizo. Y aquí estaba, el momento en el que no podía más. Yo te vi, N. Y tú ni siquiera lo notaste. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Con este dolor? ¿Te parece que es justo? El aire estaba cargado. Las palabras que había callado por tanto tiempo, la angustia de no ser vista, la desesperación de ver cómo N ya no era suyo, todo se derrumbaba ahora. Pero Uzi era incapaz de entender que no era culpa de ninguno de los dos. La tensión en el aire era insoportable, el grupo estaba paralizado, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante la explosión emocional de Uzi. Pero, como siempre, la criatura acechante no esperaba.
Aprovechó la distracción para dar un golpe a la barricada, apartándola. Su cuerpo de 100 pies deslizó una de sus largas extremidades hacia el grupo, un ruido sordo resonó mientras la criatura retomaba su agresión. Sin embargo, antes de que pudiera actuar completamente, la voz de un ser sarcástico resonó en la mente de todos. ¡Qué ridícula situación! Meten demasiado esfuerzo en sus pequeños dramas, y yo aquí, esperándolos para terminar mi reconstrucción, era un tono que, aunque sonaba automático y robótico, mostraba burla, que solo aumentó la sensación de urgencia y caos. La criatura dejó caer su peso con un sonido pesado, mientras sus extremidades se movían como pinzas de acero, arrastrándose por el suelo, buscando un lugar para atacarlos. Pero en ese momento, algo ocurrió que nadie esperó. Uzi, impulsada por la rabia que seguía retumbando en sus entrañas, no pensó en nada más. Sin más control, usó el poder del solver como una extensión de su desesperación. La energía morada brilló de su mano, creando un agujero negro que se abrió justo en el centro de la criatura, comenzando a consumirla. La bestia emitió un sonido gutural, su cuerpo se deformaba ante la energía devoradora, y los demás miembros del grupo observaron en silencio, sin entender completamente lo que sucedía. Pero, como era de esperarse, el control de Uzi sobre el solver no era lo suficientemente firme. Un brillo amarillo comenzó a reemplazar al morado en su mano, la distorsión en su cuerpo se hacía cada vez más evidente, su muñeca se torcía de forma imposible, Kim comenzaba a consumirla a ella misma. Antes de que pudiera hacer algo más, la fuerza del solver la arrojó hacia atrás con una brutalidad inesperada. La energía creada la golpeó con tal intensidad que Uzi quedó inconsciente en el suelo, su cuerpo inmóvil, la respiración irregular. Su mano, aún retorcida, dejó de brillar mientras caía en la oscuridad del laboratorio. La criatura, ahora inmovilizada por la voracidad del agujero negro, emitió un último susurro metálico. El núcleo de la bestia, esa parte vital que sostenía su existencia, comenzó a escapar. Con un sonido sordo, el núcleo se deslizó por el suelo, moviéndose con una rapidez alarmante hacia una grieta en el muro. El grupo, atónito, quedó momentáneamente paralizado por la secuencia de eventos. Nadie se atrevió a moverse, excepto el bebé vaquero que se bajó de N. El peligro de la criatura aún estaba latente, y la figura de Uzi inconsciente dejó a todos con un nudo en el estómago. N fue el primero en reaccionar. Corrió hacia Uzi, sin pensarlo, y la levantó con rapidez. La dron estaba viva, pero su estado era grave. Las otras se quedaron atrás, mirando el desastre que había quedado, la criatura inerte y el núcleo que ya no podía ser alcanzado. Y hubo silencio. Por un gran rato. El bicho verde salió por fin del cabello de Doll, algo inquieto, notando lo cerca que estaba de cumplir su directiva. Y Doll también estaba inquieta, pero ya no era por la maldita misión.